Muy buenas tardes, bienvenidos a la Cuarta Noticias. Mi nombre es Walter Velázquez y para esta ocasión voy a entrevistar al analista en temas sucesivos, el periodista también Pedro Yaranga Quispe. Nos va a comentar acerca un poco de este tema del gobierno de Castillo relacionado con el tema del narcotráfico y otros posibles vínculos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Bienvenido. Igualmente, buen día. Estimado Pedro, como muchos de algunos, como muchos de todos, ha habido bastantes inquietudes sobre este tema que acabo de mencionar justo hace unos segundos, ¿no? Pero yo también quisiera preguntar, ¿no? Ya en el pasado gobierno del expresidente Francisco Sagasti, ¿cómo usted considera que se dejó la lucha contra los remates de Brian, ¿no? O sea, este grupo peligroso, subversivo, que está también muy vinculado al narcotráfico? Sí, en realidad los últimos 5 años ha sido fatal en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, básicamente en esta lucha contra los remanentes del terrorismo, porque se ha debilitado tanto a la Policía Nacional, pero también a las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que había antes un grupo especializado, en realidad en la práctica ya no existe ese grupo. Se juntan temporalmente para algunas operaciones y bueno, en el comunicado ponen que son grupos de fuerzas combinadas, cosa que ya no es real. A consecuencia de ello es que tampoco se han desarrollado en los últimos 5 años operaciones grandes como que se habían realizado, por ejemplo, cuando sí había con la Brigada Lobo. Ahí estaban integrados tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero no todos, sino grupos especializados. Lamentablemente eso se ha perdido y producto de ello igualmente también a nivel de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico también se ha descuidado mucho. Es decir, el ente rector de lucha contra el narcotráfico lamentablemente no activó nada. Entonces simplemente estuvo de error en error y los responsables, bueno, intentaron actuar a su manera, cosa que no hemos tenido ningún resultado. El informe de cultivos de coca correspondiente al año pasado ya debió haberlo presentado, ¿ya? Todavía no lo he hecho hasta ahora. Sin embargo, la Casa Blanca sí ya lo ha hecho. O sea, según la Casa Blanca estamos sobre 88,000 más o menos hectáreas de cultivos de coca. Eso es demasiado. El año pasado la Casa Blanca más o menos decía entre 72,000, es decir, un incremento totalmente desmesurado. A comparación de Colombia, que si bien es cierto, hasta ahora sigue siendo el primer productor, pero es notorio el ascenso en la disminución de cultivos de coca en Colombia. También en Bolivia un poquito, aunque todos sabemos que Bolivia es un país especial en América Latina, no necesita tener tantas hectáreas de cultivos de coca porque es un lugar por su ubicación de almacén para copiar droga. A veces un poco lo que viene de Colombia por Ecuador, pero mayormente la droga que sale del país, especialmente de la zona del Brain, donde superan más del 70% de todo lo que se produce en el país. Toda esa droga se almacena en Bolivia. Todos los helicópteros que vienen a llevar droga, todos están en Bolivia. Entonces, es mucha falacia pues del señor Evo Morales cuando decía que ellos habían aplicado una política nacional de lucha contra el narcotráfico, porque si bien ellos expulsaron a la DEA, las instituciones que deberían realmente hacer seguimiento al tema de la lucha contra las drogas, todo eso no sirvió de nada. Entonces, todas las personas requisitoriadas en Perú por narcotráfico, todos ellos están en Bolivia con identidad boliviana y varios de ellos también ya tienen avionetas y envían a Perú para continuar almacenando más droga, ¿no? Ese es a veces cuando se flexibiliza totalmente una institución dedicada a la lucha contra el narcotráfico. Y no sería un poco también, digamos, contradictorio para que algunos mandatarios de acá América Latina
resalten el crecimiento de la hoja de coca, sabiendo el conflicto que puede crearse en ese escenario? Eh, Siempre hay que tener presente que el tema de la droga siempre en el mundo es una amenaza contra la salud de las personas, especialmente de la juventud, porque en el camino genera adicción. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en más del 50% ya ellos han cambiado el consumo con la droga sintética, que es mucho más letal, pero de costo menor que las drogas cocaínicas, ¿no? Entonces, en realidad, todos deberían unirse para para enfrentar, porque finalmente daña lo mejor que se tiene, o sea, la mente humana en el mundo. Eso lamentablemente no se hace porque no solo estamos hablando de países que cultivan coca, que es Colombia, Perú y Bolivia. En temas de droga, todos los países están involucrados y a eso se suma el tema del cannabis, que también América Latina tiene un lugar preferencial. Entonces, y finalmente, pues bueno, China es el gran productor de las drogas sintéticas en sus diversas modalidades, ¿no? E incluido en el proceso de la pandemia, si bien es cierto que el Perú ha tenido alguna restricción, pero por ejemplo, para el tema de los Estados Unidos, ingeniaron de diferentes modalidades para hacer ingresar esa droga. Ahora, estimado Pedro, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora del tratamiento del actual presidente Pedro Castillo frente a este terrible escenario? En realidad, hasta ahora no sabemos nada, pues lo que va a hacer el presidente Castillo, porque no ha dicho en su mensaje principal, por lo menos en líneas generales, debió haber señalado lucha contra el narcotráfico con el terrorismo, ¿no? Porque si bien es cierto, hablamos de delitos, pero la madre casi de todos los delitos es el narcotráfico. ¿Por qué? Porque genera dinero. Y donde hay dinero hay extorsión, hay robos, ajuste de cuentas. Entonces, se hace muchos años solamente el tema de estas extorsiones se producían en las zonas de las cuencas cocaleras, pero con el correr de los años estamos viendo que esto se ha masificado a todo el país. Prácticamente todo el país es corredor del narcotráfico, incluido en el costo. Por ejemplo, la parte de la costa que nada tendría que ver, pero es zona preferencial pues de corredores del narcotráfico y obviamente también mayor costo tiene la droga en esas zonas. Ahora, sabemos eh, por la prensa de que hay un actual congresista de dicho partido de Perú Libre, Guillermo Bermejo, que en más de una ocasión ha dicho que se debería promover la hoja de coca. ¿No sería, digamos, algo que desfavorezca al posible plan de Castillo contra este mal? Eso es una cosa también muy complicada, ¿no? Porque el señor Bermejo en la última visita, después de la juramentación del presidente Castillo, estaba con el señor Evo Morales y el señor Evo Morales dice pues que la coca hay que defender, que hay que industrializar. Y la pregunta sería, en los 14 años, ¿qué cosa ha industrializado el señor Evo Morales? Él desde que ha ingresado decía que hay que defender la coca, mama coca, porque es benéfico para la salud y nosotros vamos a industrializar. Él ha hecho galletas, ha hecho chicles, ha ido pasta dental, hasta ha hecho aguas gaseosas, pero ¿y qué mercado ha tenido eso? Absolutamente nada. Es decir, industrializando en sus diversas modalidades a la coca no hay para hacer competencia al narcotráfico, ni siquiera la Coca-Cola, ¿no? Que también exporta la coca, pero ni siquiera eso. Entonces, es más, el señor Evo Morales, cuando ha ingresado, estaba casi menos de 10.000 hectáreas de cultivos de coca en Bolivia, y cuando él sale después de 14 años ya estaba superando las 30.000 hectáreas. Entonces, ¿dónde está esa lucha contra el narcotráfico? Absolutamente nada. Y seguir esas políticas erráticas que no funcionan, eh, bueno, es volver al pasado. Totalmente esos planteamientos tienen contrasentido porque no llevan a nada. Entonces, simplemente es favorecer al narcotráfico, ¿no? Si hiciéramos caso a lo que dice el señor Evo Morales,
nosotros con toda la producción que tenemos nos convertiríamos pues en narcoestado, ¿no? Seguramente nadie quiere llegar a eso, porque no solo es convertirse en narcoestado, significa que el crimen organizado también cada día va a ser mucho más creciente. Entonces va a llegar, por ejemplo, a la política, libremente harán, pues cada sector tendrá pues sus ejércitos de criminales, entonces no quisiéramos realmente llegar a eso. Ahora, de acuerdo a su experiencia, estimado Pedro, eh, ¿qué medidas se deben aplicar en esta gestión casillista para poder luchar, acabar no solamente con el narcotráfico, sino también con los remanentes de la subversión, aquellos grupos subversivos que todavía siguen generando pánico y muerte en las zonas pobladas en nuestro país? Claro. Una de las cosas que hay que hacer, por ejemplo, es fortalecer el trabajo que hace la policía especializada, las Fuerzas Armadas también, hacer que se vuelva a generar esa escuela de fuerzas combinadas entre los mejores hombres, porque todavía quedan, eh, y luego dejar ellos técnicamente en el debido momento, pues hagan los golpes necesarios, porque ellos ya saben esas cosas. Lo otro en el tema del narcotráfico, igualmente hay que trabajar pues, con las personas involucradas, es decir, con los mismos cocaleros. Si los cocaleros dicen pues, que nosotros vivimos de esto, pero ¿qué porcentaje entregan? Mira, de toda la producción de la coca, solamente el sector que abastece a Enaco, que obviamente compra a diario, solamente abastece Quillabamba. Y Quillabamba es el único lugar en el Perú que tiene coca orgánica, es decir, ellos cultivan siguiendo las costumbres ancestrales de hace 30, 40 años. Y eso no han variado. Eso significa solamente sacar 3 cosechas. Pero si vamos a otras cuencas, entonces tienen hormonas, pesticidas, insecticidas, fungicidas, es decir, está totalmente contaminado. Y si hablamos de la coca del Braem, ni hablar. Entonces, esa coca ya no es apta para el consumo humano. O sea, en vez de que esa coca salga solamente 3 cosechas al año, actualmente están sacando 4 hasta 5 cosechas, ¿no? Entonces, hay degradación del medio ambiente, una serie de cosas. Los relaves que descargan de las pozas de maceración contienen minerales pesados por muy encima de lo permisible. Finalmente, esos llegan a los pequeños riachuelos y al río más grande. Los pequeños peces que todavía están en poca cantidad, todos esos peces simplemente están casi en 80-90% contaminado, también ya no apta para el consumo humano. Entonces, toda esa amenaza, ¿dónde lleva? O sea, perjudica al mismo campesino. Se debería hacer que una continua sensibilización a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, y hacer que los cocaleros, que obviamente tampoco se va a erradicar todo, porque por lo menos 14.000 toneladas hasta ahora, de acuerdo al estudio del INEI, consumen las cosas chacchean coca o destinan también para tipos de medicinas, entre otras cosas. Pero más o menos, esa sería, por ejemplo, el margen de coca que tendríamos, porque obviamente en diferentes zonas del país hay lugares donde solamente crece coca y no crece otra cosa, pero en esas zonas a la gente hay que convencer para que vuelvan a cultivar en su estado ancestral. ¿Para qué? Para que la coca sea beneficiosa para el ser humano. Ahora, con todo lo mencionado, estimado Pedro, esto sí no sé si sea probable, ¿no? Pero ¿debe Castillo en todo caso tomar medidas radicales contra el narcotráfico? O sea, radicales, fuertes, necesarias, incluso con, con mucha fuerza. Bueno, si uno empieza a trabajar es decir, todo ese trabajo, si se empieza a articular con los sectores, porque no solo puede trabajar la policía ni de vida solo, eso hay que articular con los sectores y también con los gobiernos intermediarios, ¿no? Como son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y luego con todos ellos, por ejemplo, trabajar en el control.
hay que incorporar bastante tecnología. En el control de las carreteras, la tecnología que tiene SUNAT es una tecnología ya obsoleta, o sea, funciona solamente por horas y normalmente en otras horas no funciona. Pero también hay gran sector de carreteras sensibles que no tienen ningún escáner. Entonces ahí todo el día pasa ida y vuelta full droga y no hay forma de controlar. Entonces esas cosas hay que mejorar, pero ojalá pues que por ejemplo designe a las personas deseadas tanto en el Ministerio del Interior como el ente rector de lucha contra el narcotráfico y obviamente tiene que haber decisión política, porque si no hay decisión política, simplemente va a indicar como que en alguna ocasión él dijo, seguramente por desconocimiento de que hay que defender la coca y que la coca no se va a erradicar. Si es esa una política que nos acompañará durante estos 5 años, entonces estaríamos hablando que el narcotráfico prácticamente ya se va a empoderar del país. Ahora, una última pregunta. Aparece en otro escenario la Empresa Nacional de la Coca, ¿no? El famoso ENACO. Eh, ¿Cuál sería el perfil que podría asumir el próximo presidente de dicha organización que fomenta la venta de la hoja de coca? En realidad, hay varias cosas por ahí. Por ejemplo, ENACO es la única institución que industrializa legalmente. Ujú. Y ENACO industrializa no coca de cualquier lugar, industrializa la coca del Cusco. Por ejemplo, la harina de coca que cualquier persona encuentra en cualquier mercado en el país, es una harina casi que no ha pasado la revisión técnica necesaria. Mientras que la harina de ENACO está debidamente fiscalizada con un rango internacional. Incluso hay en el proceso ya último de elaboración de la harina, hay un proceso de ionización. Eso es para eliminar todos los organismos nocivos que existan en el producto. Y en el momento su empaque es con sello internacional. Entonces, eso cualquier persona puede tranquilamente comprar. Anteriormente había que dejar copia de la libreta electoral, DNI, entonces eso ya no se exige actualmente. Igualmente en cuanto a filtrantes, ENACO hace los filtrantes, lo que pasa es que esos productos de ENACO no se venden en cualquier lugar, solamente se vende en una oficina especial que en el caso de Lima, en la avenida Universitaria, y en los lugares donde las señoras tienen autorización de vender la hoja de coca también al menudeo. Y las señoras sí tienen esos productos, ¿no? Pero no se vende pues en cualquier mercado. Entonces yo creo que esas cosas sí hay que fortalecer. Y lo otro, pues si algunos comuneros igualmente quieren acceder a la industrialización a su manera, podrían hacerlo. Anteriormente también habían algunas tiendas, pero igualmente en el camino esas tiendas simplemente dejan de funcionar porque finalmente no resulta rentable, ¿no? Muchas gracias, estimado Pedro. Creo que ha sido muy importante y necesario poder conocer esta perspectiva de un tema también preocupante, que es el tema del narcotráfico, el tema de la conducción de la hoja de coca y también el grupo subversivo, ¿no? Que aún persiste, que es el Brian. Y ahora con con esta nueva etapa política hay cierta incertidumbre, pero qué mejor manera que conocer estos aspectos para quizás encontrar alguna solución ante tanto caos. Muchas gracias, estimado Pedro, por su tiempo. Igualmente también. Buen día. Buen día, muchas gracias.